Vamos a ofrecer esta Eucaristía por el cumpleaños de René Sansores Moguel. Pediremos también por la salud del padre Teodoro Baquedano, de Francisco Javier Reyes Cerda, de Silvia Gil Moreno, Israel Tecchi, Carlos Gabriel Barbosa Sánchez, y Marta Olivia y su familia, por algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, vamos a disponernos para vivir esta Eucaristía. Hoy la Iglesia nos sugiere celebrar la misa por San José, o pedir la intercesión de San José. Vamos a pedir la intercesión a este santo, que es patrón de nuestra Iglesia Universal, en este año dedicado a él, dedicado a la Sagrada Familia, a nuestras familias. Vamos a seguir pidiendo que nos sigamos cuidando por la intercesión de la Sagrada Familia, ahora que sabemos pues que no han bajado en las últimas semanas los contagios, especialmente entre jóvenes. Ya se pusieron nuevas medidas de restricción. Vamos a pedir que nos ayudemos unos a otros cumpliendo las medidas que nos han pedido, que nadie se descuide como parece que sucedió, y que podamos seguirnos encontrando en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro culto público. Ponemos en manos del Señor todos los hospitalizados, que los siga el Señor dando los cuidados que necesitan a través de los médicos y enfermeras y enfermeros que los están atendiendo. Pedimos por sus familias. Con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo es quien me da seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor,
aunque pasajero. ¿Cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente? Palabra de Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y Él los oyó. Santo es el Señor, nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor Dios nuestro, tú lo escuchaste, Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigabas sus faltas. Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor, nuestro Descúbrenos, Señor, tus caminos, y guíanos con la verdad de tu doctrina. Queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos.
pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estemos atentos a las enseñanzas de Jesús. Son enseñanzas exigentes, pero esas nos llevarán a una vida plena. Estimados hermanos en Cristo Jesús y María y José, nuestros grandes modelos de vida familiar. Esta 10ª semana del tiempo ordinario hemos empezado a reflexionar con el Evangelio de San Mateo, el denominado discurso evangélico que abarca los capítulos 5, 6 y 7. El inicio de este discurso nos presenta las bienaventuranzas, mismas que se proclamaron el lunes pasado, que es el camino de la auténtica felicidad según Dios aquí en la tierra. Se puede decir que describen de algún modo lo que Jesucristo mismo vivió como camino de realización plena, mismo camino que nos invita a recorrer con la esperanza de obtener el premio grande en los cielos. Dicha promesa se cumplirá de acuerdo al capítulo 25 del mismo Evangelio que nos presenta el juicio final, con Jesús como juez para decirle a los que vivieron las bienaventuranzas y se reflejó en el servicio al prójimo: vengan benditos de mi Padre. El día de ayer, este discurso evangélico nos animó a vivir plenamente nuestra vocación de discípulos como sal para animar al pueblo a vivir plenamente, como luz para ayudar a otros a caminar seguros por el camino del amor, de modo que al ser sal y luz tendremos el efecto de ser como la ciudad construida en lo alto de un monte, pues nuestro testimonio no pasará desapercibido, de modo que muchos quieran seguir el camino de Jesús. Hoy seguimos escuchando la segunda carta de San Pablo a los Corintios. En este pasaje, San Pablo reconoce que no hubiera podido superar las dificultades que le han ido saliendo en el camino si no hubiera sido por la ayuda de Dios, que es quien le ha dado el ministerio que tiene como apóstol. Ese ministerio apostólico que a Pablo le urge defender contra los ataques de sus enemigos. Pablo, al comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, se va a declarar servidor de una nueva alianza. La alianza que selló Moisés era letra, no valía para transmitir vida, solo servía para denunciar. La que nos ha transmitido Jesús es espíritu y nos alcanza el perdón y la vida. Si la alianza de Moisés tuvo fecha de caducidad y grabada en piedra, se recibió con tanto esplendor, cuánto más la nueva alianza de Jesús, que es definitiva y nos da su propio espíritu. Aquí Pablo estudia la difícil relación entre la ley antigua y la nueva, un tema muy parecido al de la carta de a los hebreos. Él está muy contento de que le haya tocado anunciar la alianza de Jesús y por eso no quiere que los fieles de Corinto se dejen engañar y vuelvan a la antigua. En la vida de un cristiano, sobre todo, si se dedica a algún tipo de apostolado, tiene que haber unas convicciones claras, sin las cuales le resultará difícil perseverar en su camino. También nosotros, como Pablo, ponemos nuestra confianza en Dios, por la fuerza que Él nos comunica y no por nuestras cualidades. Es como podemos seguir adelante viviendo en cristiano y haciendo algo para el bien de los demás. Lo que intentamos transmitir a otros con nuestra palabra y nuestro testimonio de vida es la novedad absoluta de Jesús, su estilo de vida, la nueva alianza sellada por su Espíritu, de la que participamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Recordemos las palabras de la consagración. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna.
Si en el Antiguo Testamento Moisés y Aarón con sus sacerdotes clamaron al Señor y Él les respondía, como nos ha dicho el Salmo de hoy, y descubrían la cercanía de Dios en sus vidas, cuánto más nosotros que conocemos y seguimos al Hijo mismo de Dios, el sacerdote supremo, a quien nos unimos para alabar a Dios e interceder por la humanidad. Jesús, en el Sermón de la Montaña, antes que San Pablo, compara el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, un tema que no resultaba nada fácil para los primeros cristianos. Jesús criticó repetidas veces las interpretaciones que se hacían de la ley de Moisés, pero no las desautorizó, sino que la cumplió e invitó a cumplirlas porque durante siglos habían sido para el pueblo elegido la expresión de la voluntad de Dios. Dijo claramente que no había venido a abolir el Antiguo Testamento, sino a perfeccionarlo, a llevarlo a su plenitud. Ya veremos varios ejemplos, como cuando habla de la caridad fraterna, la fidelidad conyugal, la claridad de la verdad, siempre en la línea de meditar en el interior para luego vivirla, sin conformarse con el mero cumplimiento exterior. Con las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos sino a darles plenitud. No está aboliendo el Antiguo Testamento, sino que lo está perfeccionando. Los mandamientos de Moisés siguen siendo válidos. La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora, aunque tiene su pleno cumplimiento en la Pascua de Cristo y en la nuestra. La alianza del Sinaí, Juan Pablo II la llamó la nunca derogada primera alianza, ya era sacramento de salvación, pero ahora ha recibido su plenitud en el sacrificio pascual de Cristo en la cruz y en su celebración memorial de la Eucaristía. Lo mismo podemos decir de los sacrificios y del sacerdocio y del templo y del pueblo elegido de Dios. En el Nuevo Testamento llegan a su realización definitiva en Cristo y su Iglesia. Por esta razón, porque la antigua alianza nunca fue derogada, es que seguimos leyendo con atención el Antiguo Testamento como palabra eficaz de Dios e historia de salvación, como diálogo vivo entre la fidelidad de Dios y la manifiesta infidelidad de su pueblo. En algunos aspectos, el sábado, la circuncisión, el templo, los sacrificios de cordero, la nueva comunidad de Jesús se ha distanciado de la ley antigua, pero en la mayoría de sus elementos sigue consciente de la gracia salvadora de Dios que ya empezó entonces y continúa ahora. Basta recordar cómo seguimos rezando los salmos del Antiguo Testamento. Eso sí, tenemos que ser conscientes de que Jesús ha llevado a su perfección todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento, como lo ha hecho en este Sermón de la Montaña, con el novedoso programa de sus bienaventuranzas. No nos lo ha hecho más fácil, sino más profundo e interior. Por eso no se puede leer el Antiguo Testamento sin referencia a Jesús. Hay que cumplir todos los mandamientos de la ley de Moisés, pero hay que hacerlo como ejercicio de amor, no por un simple cumplir una ley a la que se está obligado porque alguien la impone. El Dios de Jesús no es un simple legislador que impone una ley a los hombres. Es un Dios Padre que quiere que se reconozca su amor y se corresponda con amor a sus hijos. Estos, los hijos, no son solo los miembros de su pueblo, los judíos, sino todo ser humano, y de manera especial los más necesitados, los que más exigen de atención humana para vivir con dignidad de hijos de Dios. Cristo, dice Pablo, nos genera la confianza que hemos de tener en Dios, en su Dios el Padre. Jesús de Nazaret es su encarnación de amor de Dios, es la razón de esa confianza en Dios. Confianza en ser servidores de la nueva alianza, confianza, añade Pablo, que no se apoya en cumplir la letra de la ley, sino en movernos por su espíritu, el espíritu de la ley.
espíritu que se resume en cumplir la ley por amor. Eso es la plenitud de la ley. Para ello necesitamos la ayuda del Espíritu, que es quien ha de derramar la fuerza del amor en nosotros. Las lecturas de la Eucaristía en este día nos llevan a preguntarnos sobre con qué espíritu, qué afectos, qué pretendemos cuando ajustamos nuestra vida a la ley en sus diversos niveles. ¿Somos cumplidores simples de la ley o nos preocupamos sobre los motivos por los que cumplimos la ley? ¿Nos quedamos en la letra de la ley o nos inquieta el espíritu con el cual la cumplimos? Hace unos días escuché una conferencia sobre la cristiada, esta lucha que se tuvo en México entre los años 1926 y 1929, lucha que hicieron los católicos por defender la libertad del culto, ya que el gobierno del presidente Calles impuso la ley que prácticamente quería acabar con la religión. El autor de la conferencia dijo que los fieles laicos católicos eran personas muy bien formadas, que conocían su religión muy bien, y por eso primero hicieron resistencia pasiva legal, luego una resistencia pasiva ilegal, y como no les hacían caso, tomaron las armas. Comento esto por lo que dijo del pueblo mexicano católico de ese tiempo, que estaban muy bien formados. La pregunta es hoy en día, ¿los católicos estamos suficientemente formados en la fe para defender la libertad religiosa? Pidamos a la Sagrada Familia de Nazaret, que fueron fieles cumplidores de la ley de Moisés, porque la conocían bien, que intercedan para que todos tomemos conciencia de conocer y vivir la palabra de Dios, de modo que en el juicio final nos digan: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión de la herencia preparada para ustedes desde el principio del mundo. Que así sea. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Perdona de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José,
a quien concediste cuidar en la tierra haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Jorge Antonio Laviada, presbítero, Hermilo Torre Gamboa, Roger Castillo Chang, María Elena López, Pastor Castellanos Oreda, Basilio Capetillo, Máximo Ancona, Luis Roberto Andrade, Lupita Lechuga, María Elena López. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, que nos hace hermanos, dense la paz. Hermanos, este es Jesús,
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Ayuda de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Den gloria a Dios con su manera nueva de vivir, hermanos. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.